No temáis vosotras, porque sabemos que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado como Él dijo. Venid, ved dónde fue puesto el Señor. Buenas noches, queridos hermanos, hermanas, jóvenes y todos aquellos que están en los hospitales. Que sea muy bendición este himno que voy a cantarles y que les sirva de todo, que puedan animarlos también a través de las letras y que puedan volver al camino, ¿no? Que no sea esto en vano, que pueda llegar a sus corazones, cada uno de ustedes, que les va a llegar, ¿no? Toda esta música, y que les pueda llegar a sus corazones y a redes sociales, ¿no? Y nada, bueno, voy a comenzar con la canción que les pueda dedicarles con mucho amor. Propósito para tu nombre glorificar, cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú no creaste para alabarte, para tu gloria manifiesta, cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos tu gloria y honor, queremos tu adoración, queremos exaltarte por siempre. Tu gloria y honor, queremos tener adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nombraste con propósito, para tu nombre glorificar, cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú no naste para alabarte, para tu gloria manifiesta, cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Tu gloria y honor, queremos tu adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos tu gloria y honor, queremos tu adoración, queremos exaltarte por siempre.
queremos darte gloria y honor, queremos darte adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte adoración, queremos exaltarte por siempre, siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre. Gracias, hermanas, hermanos, y gracias a aquellos que han escuchado mi voz y las letras, que haya servido, que haya sido buena bendición para todos aquellos que han escuchado, ¿no? Y gracias por todo. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Realmente es una gran alegría poder llegar a sus hogares mediante este medio, y vamos a dar continuidad al estudio que hemos programado como iglesia de Semana Santa. Y el día de hoy vamos a estar viendo lo que es el Evangelio de la Resurrección. Vamos a orar. Padre Celestial, grande eres tú, Dios mío, lleno de amor, misericordioso, que tú permites que podamos poder aprender más de tu palabra, Señor. Y Padre amado, te pedimos, Señor, que en ese tiempo tú puedas abrir, Señor, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, y que realmente podamos ver, Señor, en qué debemos de cambiar en nuestras vidas. Padre amado, gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, aquel acto tan maravilloso. Y gracias, Señor, a esa resurrección es que tenemos vida, Padre amado. Grande eres tú, Señor. Todo esto, Padre, te lo encomendamos, sabiendo que tú vas a obrar en esta noche, a través de mi persona, para todos aquellos que nos están escuchando y viendo, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre amado. Amén. Como les decía, el día de hoy vamos a estar viendo el tema titulado El Evangelio de la Resurrección. Les voy a pedir que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 hasta el 17. Pero quiero que lo tengan abierto sus Biblias. Y dice lo siguiente: la resurrección de los muertos. En todo ese capítulo vamos a encontrar lo que es la defensa de Pablo a la resurrección de Cristo. Y hay algo que quiero decirles: si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería lo que estamos reuniéndonos, en vano sería nuestra fe. Y quizás habíamos perdido nuestro tiempo en todos los años que tú has estado viniendo a la iglesia, escuchando la palabra, porque Cristo no hubiera resucitado. Y Pablo lo que hace en este capítulo y en este pasaje es darles a conocer a la iglesia de Corintio la defensa de lo que Cristo había resucitado. Y en ese tiempo la iglesia de Corintio había recibido muchos dones, había recibido muchas cosas a favor, pero también era una iglesia problemática. Pero la iglesia de Corintio tenía esta duda en cuanto a la resurrección. Ellos sabían muy bien de que Cristo había resucitado. Pero la iglesia de Corintio se preguntaba y decía: si Cristo resucitó, pero quizás nosotros no vamos a poder resucitar. Y Pablo les dice: si Cristo ha resucitado, también nosotros vamos a resucitar. En el tiempo de Jesús había pensamientos filosóficos, y estos eran heredados de Platón, que decían lo siguiente: de que el cuerpo era malo y la muerte era la liberación del alma. Y la resurrección no era aceptado porque implicaría volver a encerrar nuevamente el alma en el cuerpo. Y la iglesia de Corintio estaba siendo influida por ese pensamiento. Es por eso que ellos decían:
después de la muerte no hay más resurrección. Y es por eso que tenían esta duda, y Pablo les empieza a hablar en todo este capítulo, y primeramente lo que hace es hablarles sobre lo que es el Evangelio en Cristo. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice lo siguiente: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es por eso que he puesto como primer punto el Evangelio en Cristo, porque aquí lo que hace Pablo es enseñarle lo que realmente implica el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es anunciar y recibir lo que Cristo hizo, aquel sacrificio, aquella obra maestra que Cristo hizo en la cruz, y que al tercer día Él resucitó. Y fue evidencia para todos. Dios nos dio la salvación a través de Cristo. Cuando Cristo vino a este mundo, Él pagó el precio por nuestros pecados. Y no tiene que haber ninguna duda de la resurrección de Cristo. Y en 1 Pedro 3:18 dice: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo pagó por los injustos. Cristo pagó por nosotros. Cristo dio su vida para que tú y yo seamos salvos. Y ese es el Evangelio. Llevar esa noticia. Y nadie puede llegar a ser un cristiano a menos que reconozca lo que Cristo hizo. Y Pablo les estaba diciendo, si ustedes han escuchado y lo han retenido, entonces no tiene que haber ninguna duda en que Cristo murió por nosotros y que resucitó Cristo. Y eso me lleva al segundo punto, que dice el Evangelio que transforma vidas. Y si leemos el versículo 5 al 10, dice lo siguiente: Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y la resurrección de Cristo es un hecho fundamental de la historia. Les quiero hacer un ejemplo. Si alguien es llamado a un juicio, ¿qué es lo que hace? Este tiene que llevar a unos testigos para que pueda ser creíble su historia. Imagínate si es que esa persona lleva a un testigo, pero que no está calificado mentalmente bien, y esa persona tiene una esquizofrenia, el juez va a decir todas las palabras de ese testigo no es válido porque no está bien, y no va a ser creíble todo lo que diga. Pero aquí el apóstol Pablo está presentando no solamente a un testigo, sino está presentando a varios testigos del hecho que ocurrió de que Cristo resucitó. Y lo primero que hace es decir lo siguiente, que el primero que se presentó fue a Pedro. Si vemos lo que es en la historia, en el tiempo cuando estaba con Cristo, cuando estaba Jesús haciendo el ministerio, y cuando Jesús le llama primeramente a su hermano Andrés, y Andrés le habla acerca de que el Mesías, y luego, después de eso, Jesús le llama a Pedro
para que pueda acompañarlo en todo el ministerio. Y Pedro deja todo su oficio. Vemos a Pedro en el tiempo del ministerio que tuvo Jesús. Y cuando Jesús llama a Pedro a través de su hermano Andrés, y cuando Pedro deja todo lo que es aquel oficio que tenía de pescador y se anima a poder ir y poder estar en el ministerio de Jesús. Pero vemos a un Pedro que en todo ese tiempo del ministerio con mucho temor, a tal punto de que Pedro llega a negar a Cristo. Cuando Cristo le dice, tú me vas a negar 3 veces, y Pedro le dice, yo no te voy a negar. Pero cuando estaba ahí y de repente empiezan a decirle, tú estabas con el maestro. Y Pedro dice, no, yo no estaba. La voz te delata que tú eres. Y él dice, no, yo no soy. Tú estabas con el maestro. Y Pedro dice, no. Vemos a un hombre lleno de miedo. Y cuando ve a Cristo crucificado ahí, vemos a un hombre que lo deja todo. Y vuelve nuevamente lo que es a su oficio. ¿Por qué? Quizás en su mente él decía, terminó todo. Ya no tiene caso seguir. Pero luego vemos en el libro de Hechos a un Pedro totalmente distinto, a un Pedro lleno de convicciones, a un Pedro valiente, a un Pedro que estaba predicando a toda una multitud, a un Pedro que se estaba enfrentándose ante aquellos líderes religiosos. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Y Pablo responde y dice, es que vio a Cristo resucitado. Pero no solamente Pedro fue el que vio a Cristo resucitado, sino que dice que cuando estaban los 12 discípulos, aquellos discípulos que cuando estaba Cristo llevando esa cruz y no había ninguno de los discípulos, aquellos discípulos que tuvieron temor, que tuvieron miedo. Pero después de que vieron a Cristo, vemos a unos discípulos con mucho valor. Vemos a unos discípulos decididos a llevar el Evangelio. Y la Biblia dice, no de todos, que estos fueron martirizados. La historia dice que solamente Juan murió de forma natural. Pero aún así tuvo que pagar el precio. Y todos murieron de una forma trágica por causa del Evangelio. Pero ¿qué fue lo que pasó? Es que vieron a Cristo resucitado. Eso fue el gran impacto que les provocó a los discípulos para poder incluso decir, no me importa ya esta vida. Lo que importa es anunciar el Evangelio. Pues no solamente se apareció, dice, a los 12 discípulos, sino que también dice que apareció a más de 500. Y el apóstol Pablo dice, y algunos de ellos viven y otros duermen. Quizás puedas decir, a uno sí, puede haber visto alguna visión. Y quizás puedan haber dicho, entre los 12, estos amaban tanto al maestro, que estos 12 seguramente se lo robaron el cadáver de Jesús. Y ahora tienen que defender lo que es la resurrección, porque su fe estaba en base a eso, como lo decían los líderes religiosos. Pero no solamente eran estos 12 a que apareció Cristo, sino que había más de 500.
donde Cristo se les apareció. Y esos 500 daban fe de que Cristo había resucitado. De que aquel hombre que estaba en la cruz y que lo habían sepultado, había resucitado al tercer día. Y si vamos más abajo, dice que no solamente a más de 500, sino que también a Jacobo, el hermano de Jesús. Y durante el tiempo en que Jacobo vivía con Jesús, dice que sus hermanos no aceptaban a Jesús. Eso lo dice en Juan capítulo 7, versículo 5. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Pero ahora vemos a un Jacobo distinto. Si abrimos nuestras Biblias en Hechos capítulo 15, tú vas a encontrar ahí a un líder de la iglesia. A un Jacobo que ahora estaba dispuesto a poder dar su vida por el Evangelio. Pero ¿qué fue lo que pasó? Y Pablo lo responde y dice, es que vio a Cristo resucitado. Es que Dios tocó su vida. Y ya por último, el mismo apóstol Pablo se pone como un testigo ocular. Y él mismo dice que era un perseguidor de la iglesia. E incluso en el libro de Hechos nos muestra que él fue partícipe de la muerte de Esteban, aquel gran hombre de la fe. Pero aún así, cuando estaba yendo camino a Damasco, Cristo lo llamó. Vemos de un perseguidor ahora a ser un gran misionero, un gran hombre llevando el Evangelio. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Pablo? Es que vio a Cristo. Todo eso pudo transformar sus vidas. Y ese es el Evangelio, que te tiene que transformar tu vida. No solamente te tiene que impactar, sino que tiene que transformarte tu vida. Así como lo transformó de los 12 discípulos, así como transformó la vida de Jacob y la vida de Pablo. De la misma forma, el Evangelio transforma vidas. Y ya por último, el Evangelio confirmado. Todo eso les estaba explicando Pablo y les estaba diciendo de que no solamente se presentó a 500, solamente a los 12 discípulos, no solamente a Jacob, no solamente a mí, sino que les quiero confirmar de qué es el Evangelio. Y vemos el versículo 11, dice lo siguiente, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y si habéis creído, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintio? De que si Cristo no hubiera resucitado, vana es vuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, hemos perdido todo el tiempo. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendría sentido alguno de poder leer las palabras de aquellos discípulos. No tendría sentido de poder leer la Biblia. Si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, no tenía ningún sentido de que estos discípulos hubieran muerto martirizados.
Y no solamente ellos, sino que en el transcurrir de la historia vemos a tantos cristianos morir en la hoguera, comidos por los leones, torturados. Si Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido vano todas esas muertes. Pero Cristo resucitó. Y Pablo dice, aún así, si Cristo no hubiera resucitado, entonces no habría salvación. Y el libro de Efesios capítulo 2, versículo 5, que dice lo siguiente: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si Cristo no hubiera resucitado, estuviéramos, sigue en nuestros pecados, muertos. No tuviéramos vida. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos un objeto de lástima para los demás. Quizás seríamos llamados como locos, porque Cristo no ha resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, no existiría mayor desgracia que ser cristiano en el mundo, porque andaríamos detrás de una ilusión, nada más. Y Pablo les explica eso a los corintios. Y les dice, si nosotros creemos que no vamos a resucitar, entonces estamos diciendo que Cristo no resucitó. Porque cuando dejemos esta vida, todos vamos a resucitar. Y vamos a estar allá con Cristo. Ya para terminar, los ateos dicen lo siguiente: cuando uno muere, termina ahí la vida. No hay nada más. Pero para nosotros hay una mejor vida. Es porque Cristo resucitó. Es porque Cristo venció a la muerte. Al día de hoy, no hay más gozo que podamos decir que Cristo ha resucitado. Y que gracias a esa resurrección es que nosotros somos salvos. Es que nosotros también resucitaremos. Y estaremos allá con Él. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, grande eres, Señor. Gracias, Padre, porque tú realmente nos muestras lo que tú has hecho, Padre Celestial. Quizás muchas veces algunos hermanos tienen dudas, Señor. Y se preguntan, ¿qué va a pasar con nosotros? Si vamos a resucitar o no vamos a resucitar. Pero aquí nos da una aclaración tu palabra y nos dice que todos vamos a resucitar contigo. Padre amado, gracias, Señor, por tan hermosa promesa. Dios mío, tú has vencido la muerte. Nuestro deber es anunciar el Evangelio, proclamar lo que tú has hecho en esa cruz y que después de 3 días tú has vencido la muerte. Gracias, Señor. Cuida y protege a cada uno de mis hermanos y que este tiempo sea para que podamos reflexionar y que podamos acercarnos más a ti, Señor. Nuestra vida no está comprada. No sabemos, Señor, hasta cuándo tú nos vas a dar la salud. Pero Dios mío, tenemos la seguridad de que cuando dejemos este mundo,
estaremos allá contigo. Porque eso es tu promesa. Gracias, Señor. Que cuando tú nos llames, estaremos siendo levantados, con cuerpos transformados. Qué hermoso va a ser ese día, Señor, que esperamos con ansias, Padre amado. Bendice a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga mucho, hermanos. Damos gracias a Dios por todo este tiempo que hemos estado dando en estos días los estudios. Quiero dar gracias al pastor Víctor, quien ha estado con el tema de la última cena. También al hermano Beto, que ha estado enseñando el día sábado sobre lo que es la crucifixión, aquellos tiempos muy dolorosos en los que Cristo tuvo que pasar. Y el día de hoy he estado enseñando lo que es la resurrección, el evangelismo de la resurrección. También quiero agradecer lo que es a nuestro hermano José, quien ha estado apoyándonos con lo que es facilitando todo lo que es para que salga mediante este medio, con las cámaras. Y también agradecerlos a cada uno de ustedes, hermanos, quienes están en sus casas, viendo, escuchando. Sé que es muy difícil para todos nosotros el poder estar allá en las casas y no estar en la iglesia, pero sabemos muy bien que como cristianos también debemos de estar sujetos a las autoridades y más aún dar lo que es ese ejemplo. Sabemos que todo esto es para bien, hermanos. Oremos para que todo esto pueda ya estar solucionándose y que Dios pueda tomar el control de todo lo que está pasando. Y quizás, hermanos, en todo este tiempo hemos estado llegando a ustedes con lo que es mediante lo que es el Internet. Y quizás en estos días que se va a ir prolongando la cuarentena, vamos a estar también llegando por estos medios. Oremos, hermanos, no se desanimen. Sigamos fuerte, unidos, así como lo eran los primeros cristianos cuando tuvieron que llevar el Evangelio. Ellos se reunían en casas. Lo mismo tú puedes hacer. Reunirte en tu casa con tu familia y aprovechar para tener este tipo de estudios. Hermanos, que Dios bendiga a cada familia y a todos los que nos escuchan. Que Dios los bendiga mucho y que haya sido de bendición para sus vidas. Muchas gracias. Y ya estaremos mandando lo que es las siguientes prédicas en el transcurrido de la semana. Gracias, hermanos, y bendiciones. Van a ser mis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta los extremos de la tierra. Vayan por el mundo, comuniquen el Evangelio a toda la creación.